Hoy tengamos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado La esperanza de la humanidad. Ahora mismo, la humanidad está en una situación crítica, enfrentándose a una pandemia de un virus que causa una enfermedad letal. Además, ocurren muchas catástrofes naturales. Aquí en Corea ha habido varios tifones e inundaciones que han causado grandes daños y pérdidas. Al parecer, este año han ocurrido bastantes más catástrofes naturales de lo que venía habiendo en años anteriores. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo fuertes tormentas en el estado de California. Cayeron más de 10.000 rayos y provocaron vastos incendios forestales. Aunque han acudido multitud de bomberos de todas partes, no consiguen extinguirlos completamente. La situación es tan grave que dicen que tal vez el fuego no se apague a menos que nieve. Y mientras tanto, un huracán como nunca antes se ha visto azota la costa este. Todas estas catástrofes y epidemias han causado grandes estragos en la economía. Hay muchas personas que viven al día y no saben si mañana van a tener algo que llevarse a la boca o si se van a quedar sin trabajo. Esto está provocando numerosas protestas y disturbios. Cuando vemos las noticias de lo que está ocurriendo en todo el mundo, el futuro de la humanidad realmente se ve muy negro. Dicen que el virus que causa el COVID-19, aunque lo pincharon unas 100 veces con una nanoaguja de diámetro microscópico, no sufrió daños. Para entenderlo fácilmente, es como si una persona fuese golpeada 100 veces con una lanza y no se hiciese ni un rasguño. También sometieron el virus a una temperatura de hasta 90 grados centígrados sin que le afectara en absoluto. ¿Pueden las personas erradicar una enfermedad así? Realmente parece que no dejan de darnos malas noticias. También parece que el cambio climático sigue empeorando. Recuerdo que este año, en Corea, hubo 2 meses en los que estuvo lloviendo sin parar. Esta clase de cosas ocurren a causa del cambio climático. Es un gran problema. El hielo del casquete polar ártico se está derritiendo a una velocidad alarmante y también se están derritiendo los glaciares de alta montaña y cada vez quedan menos lugares con nieves perpetuas. Los mecanismos que regulan la temperatura del planeta han perdido el equilibrio, así que la temperatura global no deja de subir. En estas circunstancias, no podemos esperar un futuro próspero para esta tierra. Sin embargo, nosotros tenemos a Dios Padre y a Dios Madre, que son la única esperanza para la humanidad. ¿Qué sería de nosotros sin Dios Padre y Dios Madre? ¿Cómo serían ahora nuestras vidas sin ellos? Pero ahora no estamos viviendo solo para las cosas efímeras de esta tierra. Podemos estar en Sion junto con nuestro Padre y nuestra Madre. Espero que pensemos una vez más qué gran gloria y qué gran dicha es estar con Dios. Y que avancemos en nuestra vida de la fe persiguiendo las cosas eternas del reino de los cielos con más fuerza y con más ánimo. Veamos juntos Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quién era la esperanza de la humanidad en la época del Padre? Era Dios Jehová. Y en la época del Hijo, la esperanza de la humanidad era Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, los que estáis dolidos, los que habéis sido heridos, los que lleváis pesado yugo. Dios vino a la tierra en la época del Hijo como la esperanza de la humanidad. Por eso dijo, todos los que estáis heridos y dolidos, venid a mí.
Entonces, en esta época del Espíritu Santo en que vivimos ahora, ¿quién es la esperanza de la humanidad? Vayamos a Apocalipsis capítulo 22. Leamos el capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Dicen, ven. En Mateo, capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Del mismo modo, en Apocalipsis, capítulo 22, ¿qué dicen el Espíritu y la esposa? Dicen, venid a mí todos. Todos los que tenéis hambre y sed, los que lleváis pesadas cargas con dolor, venid a mí. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En esta época del Espíritu Santo, nuestra única esperanza deben ser el Espíritu y la esposa. Las cosas de este mundo solo duran un instante y desaparecen. Por mucho dinero que tenga una persona, incluso si es un empresario multimillonario, esa gloria durará, aunque sea 100 o 200 años, no llega ni a eso. Apenas lo disfruta un momento y luego envejece, y toda esa riqueza pasa a ser de sus herederos. Pero como ellos han recibido ese dinero sin ningún esfuerzo, lo derrochan enseguida y va a parar a manos de otros. En esta tierra no hay nada que permanezca eternamente. Por eso Dios llama a toda la humanidad para darnos esperanza. En la época del Padre, con el nombre de Jehová, en la época del Hijo, con el nombre de Jesús, diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y en esta época del Espíritu Santo nos llama diciendo, venid todos al Espíritu y la esposa. Ya que todos nosotros tenemos esperanza en el eterno reino de los cielos, no nos apeguemos a las cosas de esta tierra, pensemos en las cosas celestiales. ¿Estoy llevando mi vida de la fe de modo que sea digno de entrar en el reino de los cielos? ¿Estoy recorriendo correctamente el camino de la fe? Necesitamos considerar estos asuntos y autoexaminarnos, teniendo la actitud de fe correcta y viviendo para la salvación y para el reino de los cielos. Esto es muy necesario en esta época. Entonces, para poder ir al Espíritu y la esposa, primero necesitamos saber quiénes son el Espíritu y la esposa. ¿Dónde están el Espíritu y la esposa? ¿Qué señal han traído al venir a esta tierra y habitar entre nosotros? Necesitamos saber estas cosas. Vayamos a Salmos capítulo 132. Leamos el versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. El lugar que Dios ha escogido es Sión. Dios la ha escogido como el lugar donde habitará eternamente. Entonces, si Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, venid, todos los que tenéis sed, tenemos que ir a donde está Dios, ¿verdad? Dios ha dicho, venid. Así que toda la humanidad debe ir a encontrarse con Dios, porque Él es la esperanza de la humanidad. Encontrarnos con Dios no es algo abstracto o una idea, como creer que hemos encontrado a Dios en nuestro interior. Tenemos que ir al lugar que Dios nos indica a través de las profecías. Y si vamos a ese lugar, necesitamos ser conscientes de que estamos en el lugar profetizado y no en un simple edificio como cualquier otro. Hace 2000 años, cuando Jesús entró en Jerusalén, lo hizo montado en un pollino. Esto ya estaba profetizado en Zacarías, capítulo 9. Entonces, las personas que iban alrededor de Jesús comenzaron a clamar, «Hosana al que viene en el nombre de David». Alababan y daban gloria a Jesús y tendían sus mantos en el camino delante de él. Muchas personas lo alababan. Sin embargo, había muchos que no entendían que Jesús iba sobre un pollino porque estaba profetizado. No eran conscientes
de que lo que Jesús estaba haciendo era el cumplimiento de la profecía. No se dieron cuenta de que ellos estaban participando en la escena de la profecía. Lo mismo ocurre en esta época. Ahora estamos con Dios, que es la esperanza de la humanidad. Sin embargo, hay muchas personas que no se dan cuenta de lo grandioso y fantástico que es encontrarse con Dios y lo desaprovechan. ¿Cómo llama la Biblia al lugar donde está Dios? ¿La esperanza de la humanidad? El lugar donde Dios mora para siempre es Sión. Entonces, si queremos encontrarnos con Dios, tenemos que ir a Sión. El lugar al que debemos ir para encontrar a Dios, que es la esperanza y el futuro para la humanidad, no es otro que Sión. Veamos Isaías capítulo 33. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada. ¿Cuál es la ciudad de nuestras fiestas solemnes? La Sión profetizada es la iglesia donde se celebran las fiestas. Es el lugar donde se guardan las fiestas y es el pueblo que guarda las fiestas. A esto se refiere Sión. Ahora estamos en Sión, el lugar profetizado donde Dios mora. Hemos venido a este lugar para poder encontrarnos con Dios, que es la esperanza de la humanidad. ¿No es cierto? Dios dijo que estaría con nosotros para siempre en Sión, y ahora estamos en Sión, donde Dios está con nosotros. Sigamos con el versículo 21. Porque ciertamente allí, ¿a qué lugar se refiere allí? Se refiere a Sión. Allí será Jehová para con nosotros fuerte. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá al morador, estoy enfermo, al pueblo que more en ella, es decir, al pueblo que more en Sión, le será perdonada la iniquidad. Así pues, la única esperanza para la humanidad solo puede ser Dios. La vida humana es muy corta y pasa deprisa. Parece que fue ayer cuando teníamos 20 años, pero ya tenemos 30. Parece que ayer teníamos 30 años, pero de pronto tenemos 40. Hace nada que teníamos 40, pero enseguida llegamos a los 50, a los 60, a los 70. El tiempo de nuestra vida es muy corto, como un abrir y cerrar de ojos. Pero la gente pasa su vida en vano, persiguiendo un espejismo. Son como el protagonista de cierto cuento infantil, que siempre corría tratando de alcanzar un arco iris. Pensaba, el arco iris está tras esa montaña. Si voy hasta esa montaña, lo encontraré. Entonces, iba corriendo hasta allí, pero cuando llegaba, el arco iris estaba al otro lado del mar. Entonces, si cruzo el mar, podré atrapar el arco iris, pensaba. Así, el muchacho pasó toda su vida persiguiendo el arco iris, pero nunca pudo alcanzarlo. Dios ya nos enseñó que no podemos hacernos con las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Qué dice en Eclesiastés, capítulo 1? Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Debemos poner nuestra esperanza en el eterno reino de los cielos. Dios ha preparado para nosotros el mundo eterno en el que ya no habrá muerte, ni enfermedad, ni dolor. Tampoco habrá tristeza ni sufrimiento y no envejeceremos, ¿no es cierto? Debemos vivir con esperanza en el reino de los cielos. Si ponemos nuestra esperanza en las cosas de la tierra, siempre nos angustiaremos. Nos derrumbaremos ante el dolor y la adversidad. Hermanos, no persigamos las cosas físicas y visibles de este mundo. Un arco iris es claramente visible a los ojos, ¿verdad? Pero no podemos atraparlo. Por eso, Dios nos dejó estas palabras, escribiéndolas a través del autor del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad.
¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Desde ahora, tengamos una esperanza real y alcanzable. Solo Dios debe ser nuestra esperanza y la esperanza de toda la humanidad. No vivamos solo para las cosas físicas, sino pongamos nuestra mira en el eterno reino de los cielos. Dios ha venido a esta tierra para darnos el perdón de nuestros pecados. Debemos anhelar y buscar a Dios y asegurarnos de encontrarnos con Él. Dios dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados». Hace 2000 años llamó a la humanidad con estas palabras, y en esta última época del Espíritu Santo también nos está llamando, ¿verdad? También nos dice: «Venid a mí». Sin embargo, aunque Dios es la única esperanza de la humanidad, hay personas que persiguen otras cosas, como los bienes materiales, la fama, tener pareja. Así, hay mucha gente que malgasta el tiempo persiguiendo cosas vanas. Es igual que tratar de atrapar un arco iris. Cuando Salomón reflexionó acerca de su vida, llegó a esta conclusión: vanidad de vanidades, todo es vanidad. He tenido muchas mujeres, incontables riquezas, mucha sabiduría y renombre en todas las naciones. Pero todo esto ha sido vanidad. Al final, recalcó que la manera más correcta y significativa de llevar nuestra vida en esta tierra es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso, debemos encontrarnos con Dios, que es la esperanza de la humanidad. Debemos venir a Dios Padre, que es el Espíritu, y a Dios Madre, la Esposa, que están en Sión. Además, debemos honrar a Padre y Madre y seguirlos con obediencia para poder entrar en el reino de los cielos sin falta. Si alguno se pregunta cuál es la razón, Dios dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados». Y nos dio la siguiente enseñanza. Vayamos a Mateo, capítulo 9. Veamos el capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra». ¿Qué clase de potestad? Potestad para perdonar pecados. Para dar a entender que el Hijo del Hombre había venido a la tierra con la potestad para perdonar pecados, dijo: «Tus pecados te son perdonados». Decir «tu enfermedad te es sanada» habría sido mucho más fácil, pero Jesús no dijo eso, sino «tus pecados te son perdonados». Hermanos, ¿por qué estamos viviendo en esta tierra? Es porque cometimos pecados, ¿verdad? Por eso vivimos en cuerpo en este mundo. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonar nuestros pecados y liberarnos de ellos? No hay nadie aparte de Dios. Por eso, Dios es la única esperanza de la humanidad. El propósito de nuestra vida en esta tierra no es enriquecernos, ganar fama y prestigio o adquirir mucho conocimiento. Ni siquiera la persona más sabia del mundo podría comparar su conocimiento con la sabiduría celestial. Por eso, aunque Salomón tenía más sabiduría, riqueza, autoridad y prestigio que nadie en esta tierra, finalmente dejó esta palabra como una enseñanza: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo esto no sirve para nada. Sin embargo, la gente sigue viviendo de esta manera sin entender por qué han nacido en esta tierra. Dios nos ha llamado diciendo: «Venid a Dios, la esperanza de la humanidad». Los que hemos venido a Sión,
y nos hemos encontrado con Dios, estamos haciendo lo más correcto y significativo y llevando la mejor vida posible en esta tierra, así que podemos estar orgullosos. Ya que nuestro objetivo es el reino de los cielos, nuestra vida no se limita solo a este mundo físico, ¿verdad? Dios quería hacernos saber, aunque estoy en cuerpo y la gente me conoce como el hijo de José, el carpintero, tengo potestad en la tierra para perdonar vuestros pecados. Podemos ver la misma escena en el Evangelio de Lucas. Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». ¿Saben? Ahora todo el mundo considera a Jesús como alguien extraordinario. Sin embargo, en sus tiempos, todos lo veían como una persona normal y corriente. Tenía el mismo aspecto que cualquier persona y vivía igual que los demás. Por eso, sus contemporáneos decían: «¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? También conocemos a todos sus hermanos». Todos en su época pensaban así de él, como un hombre corriente. Pero ahora, la gente sabe quién es realmente Jesús. Por eso lo honran, entendiendo que Jesús es Dios, que vino a la tierra en la época del Hijo. Pero a ojos de las personas de su época, Jesús parecía una persona como otra cualquiera. Solo lo veían como un simple hombre. Sin embargo, ¿qué autoridad tenía él? Quiero que sepáis que tengo potestad para perdonar los pecados de la humanidad. Aunque era más fácil decir: «levántate y anda», dijo: «tus pecados te son perdonados». Fue para hacernos saber que Él tenía potestad para perdonar pecados. Para los pecadores que fueron expulsados del cielo y viven como presos en esta tierra, ¿cuál sería la mayor alegría? Ya que Dios viene para perdonar nuestros pecados, Dios es la única esperanza de la humanidad. Nuestra esperanza es Dios, que mora con nosotros en Sión. Dios ha venido a esta tierra con la potestad de perdonar nuestros pecados y con la potestad de conceder la bendición de la vida eterna a la humanidad. Digamos a todas las personas: vengan a Sión, la ciudad de nuestras fiestas solemnes, donde están el Espíritu y la Esposa. Vengan a la Iglesia de Dios. Hace 2000 años, aunque la gente de esos días veía a Jesús como un simple hombre, los apóstoles predicaron fervientemente. Decían: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, ¿verdad? Hoy en día es fácil decir esto porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero en esos días, cuando daban testimonio de Jesús, eran mal vistos y tildados como la secta de los nazarenos. Nuestra situación ahora es igual. Esta es la iglesia donde Dios mora, la iglesia que Dios mismo fundó. Nuestra iglesia está profetizada en la Biblia y en ella vemos cómo se van cumpliendo todas las profecías una tras otra. Pero a ojos de la gente, parece una iglesia como otra cualquiera. Piensan que simplemente nos reunimos en un edificio ordinario y rendimos culto como los demás. Aquí, Dios está con nosotros y nos concede la gracia del perdón de pecados. ¿Hay algún otro lugar en este mundo donde la gente pueda recibir semejante bendición? Esa persona a quien Jesús dijo: «tus pecados te son perdonados», fue la persona que recibió la mayor gracia y bendición cuando Cristo vino a la tierra.
Hermanos, la esperanza de la humanidad es nuestro Dios. La esperanza de la humanidad no es la vacuna contra el virus del COVID-19. Tampoco son los médicos, ni las políticas de contención de cada país, ni sus reyes o presidentes. La única esperanza de la humanidad es nuestro Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Venid todos. El Espíritu y la Esposa nos dicen que vayamos a ellos. Es porque Dios es la esperanza de la humanidad. Los que entendemos la verdad, sabemos que podemos esperar un futuro brillante y lleno de gloria si seguimos las enseñanzas de la Biblia. La gente de nuestro alrededor vive de otra manera porque aún no han encontrado el camino de la verdad, pero nosotros, que ya conocemos las enseñanzas de Dios, debemos vivir conforme a su palabra. Nosotros tenemos a Dios, que es la esperanza de la humanidad. ¿No deberíamos estar orgullosos? Podemos estar muy orgullosos. Prediquemos diciendo: quien quiera que desee recibir el perdón de pecados, ser salvo e ir al reino de los cielos, venga a Sion, donde Dios habita. Todos prediquemos así con fuerza. ¿No es esta la iglesia donde moran el Espíritu y la Esposa, que son la esperanza de la humanidad? Digamos con valentía a todas las personas que vengan a Sion, donde están el Espíritu Santo, nuestro Padre Ansanjón, y la Esposa, nuestra Madre, la Nueva Jerusalén Celestial. Teniendo el corazón lleno del poder del Espíritu Santo, prediquemos a Samaria y hasta lo último de la tierra para guiar a toda la humanidad a la salvación. Esperando que todos cumplamos esta obra, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.